Yo quisiera preguntarte algo, mi querido Luis. Bueno, ya nos diste 3 indicadores, nos dices 3% de crecimiento en 2022, nos dices hay inflación, nos dices no hay una inversión, no se está invirtiendo. Pero una pregunta que seguramente le gustaría conocer a nuestra audiencia. ¿Le está funcionando la economía a López Obrador? ¿Podríamos decir que López Obrador inició el sexenio con una política económica? ¿Cuál sería tu diagnóstico, Luis? Bueno, es una pregunta muy importante, Beatriz. La economía mexicana, por razones estructurales, tiene un crecimiento natural, ¿no? Y esas razones creo que son dos que hay que señalar. Una es la integración en América del Norte, la reestructuración de los flujos de comercio internacional transpacífico, sobre todo, el desplazamiento de China, el hecho que las empresas quieran diversificar su exposición al riesgo chino, hace a México una economía naturalmente atractiva. En segundo lugar, en los últimos años hemos tenido una muy importante transformación empresarial en México, en el sentido de que ahora las empresas son capaces de generar más valor agregado. Hay que recordar que el valor agregado es la suma de la nómina más las utilidades y que estamos cosechando los beneficios de haber hecho reformas muy importantes hace 30 años. Y eso estaba sucediendo antes de que llegara el presidente López Obrador al poder en 2018, al finales de 18. Se interrumpió un poco en 19 con la menor inversión después de la cancelación del aeropuerto y después obviamente con COVID. Pero la economía está regresando a su estado natural de aprovechar la integración de América del Norte y de las mejoras que ha habido en el ámbito empresarial. Entonces, si tuviéramos una política económica en México que fuera más conducente a una mayor inversión, a una mayor integración de América del Norte, al aprovechamiento de las ventajas estructurales de la economía mexicana, estaríamos ya muy por arriba de los niveles pre-2019 y estaríamos también probablemente con un tipo de cambio más fuerte, con una economía más robusta y con posibilidades de crecimiento mucho más altas. Entonces, el principal costo de tener una política económica que no es muy benéfica para invitar a la inversión, por decirlo de alguna manera, es que tenemos un costo de oportunidad muy grande porque el contexto estructural interno y externo en materia económica para México son altamente favorables. Fíjate, en pocas palabras lo que nos está diciendo Luis, a quien le expreso nuevamente mi admiración y respeto, lo conozco hace muchos años, es uno de los mejores economistas que tenemos en este país, pero básicamente traduciéndolo en un lenguaje llano. De que entró López Obrador a la fecha no ha habido crecimiento económico, punto. ¿Ok? 2, es más, en cuanto a ingreso per cápita, estamos peor que antes, porque ha aumentado la población, pero no aumentó la economía. 3, lo que hoy pesa mucho también es la inflación. Y esa inflación le pega, es el impuesto más injusto para los más pobres. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen un ingreso que apenas les está alcanzando. Y por ello una pregunta que te quiero hacer a ti, Luis, y antes un comentario. El comentario es que México podría ir mucho, mucho mejor, como bien dice Luis, si aprovecháramos todas las ventajas que nos dieron los cambios estructurales que se hicieron en las últimas 3 décadas por gobiernos neoliberales, llámenles como les pegue la gana, pero esos cambios estructurales son los que alentaban una palabra que se llama competitividad y que este gobierno no solamente no conoce, desprecia, no le importa generar un elemento que me parece a mí fundamental, que es la certidumbre jurídica para la inversión, tanto nacional como extranjera. Y por ende, perdemos en productividad, por ende también aumentan el salario mínimo artificialmente sin estar acompañado por un aumento en la productividad laboral y tenemos entonces también como consecuencia mayor pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? El que no le alcanza a un padre de familia para comprar la canasta básica para satisfacer las necesidades de su familia con su ingreso. ¿Ok? Y tenemos más pobres, lo cual también te habla de una política fallida de desarrollo social. Mucho gasto clientelar, pero hoy tenemos más pobres que antes. No sé qué opinas de todo esto, Luis.
Mira, Javier, si utilizamos los datos de la Secretaría de Hacienda, ya podemos tener un estimado de cómo se compara este sexenio contra los últimos 4 o 5 sexenios. En materia de crecimiento económico, el crecimiento de este sexenio va a ser más o menos 0.5% promedio, ¿no? Suponiendo que haya crecido la economía en 2022 por 3% y en 2023 tenga un crecimiento más o menos de 1.5%. Y sería el más bajo de todos los sexenios a partir del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Si lo ves en términos de inflación, la inflación promedio en este sexenio va a ser más o menos 6%, o quizá un poco más, y eso es una tasa de inflación superior a la de que tuvo Felipe Calderón, la que tuvo también Enrique Peña Nieto, y más o menos la que tuvo Vicente Fox, ¿no? Entonces, en materia de inflación, tampoco va a ser un sexenio, digamos, favorablemente evaluado con respecto a los sexenios del pasado. En materia de endeudamiento, el endeudamiento al final del sexenio va a ser más o menos 54% del PIB. El gobierno está estimando 50, 51, pero yo siento que va a ser difícil alcanzar ese número y por lo tanto el incremento de la deuda durante el sexenio va a ser un poquito más alto que el incremento que tuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue un sexenio donde hubo un endeudamiento relativamente importante. Y lo último es que en materia de inversión pública, con respecto al Producto Interno Bruto, va a ser el sexenio más bajo desde el sexenio de Ernesto Zedillo, donde hubo obviamente muchas restricciones por la crisis de 1995 y hoy tenemos un precio del petróleo relativamente alto. Entonces vamos a acabar teniendo un sexenio con poco crecimiento, con un poco más de inflación, con más deuda que otros y con poca inversión pública como proporción del PIB, a pesar de los proyectos que el presidente enfatiza todos los días en las mañaneras. Entonces, desde el punto de vista económico, creo que el sexenio va a ser menos bueno que los últimos sexenios que él llama neoliberales, por un lado, y por otro lado, y creo que esto es lo más importante, de haber hecho las cosas de una manera distinta, hubiéramos aprovechado una coyuntura internacional altamente favorable, a excepción obviamente del COVID, que coloca a México como un país altamente competitivo por el cambio que ha habido sobre la percepción que se tiene de China en el mundo. Y ese es un cambio que es estructural y que va a seguir en el tiempo y que México puede cosechar importantísimos beneficios si hacemos las cosas bien.